¿Alguna vez has sentido ese escalofrío en la nuca al caminar por un bosque silencioso, sintiendo que no estás solo? Imagina por un momento que esos susurros que pensabas eran solo el viento, no lo eran realmente. En el norte de Veracruz, rodeado por montañas imponentes, hay un antiguo bosque conocido como el Susurrante. Aquellos que se adentran en él rara vez regresan, y aquellos que lo hacen nunca son los mismos. Eduardo, un etnobotánico apasionado, con décadas de experiencia, había recorrido selvas y montañas, pero nunca había escuchado del Susurrante. Locales le advertían que evitara el lugar, pero su curiosidad y ambición profesional lo llevaron directamente a ese espeso bosque. Espérame ahí, déjame ver hasta dónde va. La primera noche, mientras estudiaba una planta bajo la luna, comenzó a escuchar susurros, voces que susurraban secretos oscuros, confesiones y lamentos. Pensando que su mente le jugaba una mala pasada, decidió acampar y descansar, pero los susurros no se detuvieron. En la madrugada, una voz clara emergió entre los susurros, diciéndole que siguiera un sendero que apareció entre los árboles. Eduardo, guiado por una mezcla de miedo y fascinación, siguió la voz. Después de horas caminando, llegó a un antiguo altar de piedra. La voz más fuerte ahora le susurró que ofreciera un objeto personal en el altar. Eduardo, sin comprender plenamente por qué, dejó su brújula. En el momento en que tocó la piedra, todo cambió. Eduardo podía ver cada tragedia, cada vida tomada, cada desesperación que el bosque había presenciado. Las voces ya no eran susurros, sino gritos desesperados, clamando por redención, paz, venganza. Cada árbol, cada piedra, cada hoja tenía una historia de dolor y horror. Eduardo intentó huir, pero el bosque se lo impedía, enredándolo con sus raíces y zarzas. El amanecer encontró a Eduardo en el mismo lugar, pero ya no era el mismo. Su cabello, antes negro, ahora era blanco como la nieve. Su piel estaba marchita y sus ojos reflejaban el tormento de las almas atrapadas en el bosque. Tras esa primera noche de tormento, Eduardo, atrapado en un bucle de tiempo y espacio, continuó despertando día tras día ante el altar. Intentó de todas las maneras posibles huir del bosque, siguiendo el sol, usando sus conocimientos de orientación. Incluso intentó marcar los árboles para reconocer su camino, pero cada vez que creía haber salido, volvía a aparecer en el altar. Desesperado, un día decidió escuchar atentamente los susurros, esperando encontrar una clave o un mensaje que le permitiera liberarse. Una voz diferente a las demás le habló directamente. Era dulce y melódica, pero con una pizca de tristeza. Le contó que era el espíritu de una niña que había vivido en las tierras cercanas del bosque hace siglos y que había sido sacrificada en ese mismo altar en un intento de aplacar a los dioses y obtener una buena cosecha para su tribu. La niña le explicó que el bosque estaba maldito porque había absorbido toda la energía y desesperación de las almas que habían perecido ahí. Sin embargo, había una forma de romper el ciclo y liberar a las almas, incluida la de Eduardo. Eduardo tenía que encontrar la piedra sagrada, una gema escondida en lo más profundo del bosque, que contenía el poder de liberar y condenar almas, pero no sería fácil. Muchos espíritus del bosque, enojados y resentidos, intentarían detenerlo. Con la guía de la niña, Eduardo enfrentó innumerables horrores, desde almas atormentadas que intentaban arrastrarlo a la oscuridad, hasta criaturas hechas de sombra y desesperación. Pero con cada desafío, la voz de la niña lo consolaba y lo guiaba. Después de lo que parecieron ser semanas, Eduardo encontró la piedra sagrada en una caverna iluminada por una extraña luz azul. Al tomarla, las almas del bosque, en lugar de atacarlo, comenzaron a rodearlo, esperando ser liberadas. Eduardo, con la piedra en la mano y guiado por la niña, regresó al altar. Al colocar la piedra ahí, un torbellino de luz envolvió el lugar y una por una, las almas comenzaron a elevarse, finalmente encontrando la paz. La niña, antes de desaparecer, le dio las gracias y lo besó en la frente. Cuando todo terminó, Eduardo encontró que podía salir del bosque
Estaba libre, pero marcado para siempre. Regresó a la ciudad, renunció a su trabajo y se convirtió en guardián del susurrante, asegurándose de que nadie volviera a entrar y enfrentara el horror que él había experimentado. Nuestro camino en la vida está lleno de desafíos y pruebas, algunas más difíciles que otras, pero con determinación, guía y un propósito claro, podemos superar cualquier obstáculo. A veces, el verdadero propósito de nuestra vida se revela en los últimos momentos más oscuros, y nuestro deber es abrazarlo y aprender de él. No olvides que incluso en la más profunda oscuridad, siempre hay una luz esperando ser encontrada.